vamos a dar continuidad. Ya solo nos quedan 2 clases más para poder terminar el ciclo. Noviembre, ¿se acuerdan que descansamos para dejarlo únicamente para lo que es noche de mangas largas? Y luego para pues diciembre se descansa completamente. Entonces, estamos muy contentos de haber terminado un ciclo más con Mujeres de Propósito, un año más lleno de bendición, llenos de mucha palabra. Hemos recibido revelación, hemos recibido dirección de parte del Señor. Y vamos a culminar, hoy vamos a hablar acerca también de cómo ser sujetas del Espíritu para poder enseñar. Y es que parte del llamado que Dios nos hace, tanto a hombres como a mujeres, es precisamente ese. Eh, Dice la palabra que ese mensaje de la gran comisión que Jesús nos dio a todo aquel que es su discípulo, todo aquel que es cristiano, todo aquel que decide seguirlo, decide recibir a Jesús en su vida, le da una gran comisión, un llamado para que podamos, dice, hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden estas cosas, enseñándole los mandamientos, enseñándole la palabra de Dios, enseñándole los evangelios, las buenas nuevas, enseñándole la palabra que Cristo nos enseña a nosotros. Entonces, transmitiendo, enseñando a todos que guarden estas cosas. Y Él estará con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Ese es que recibimos. Considero yo en lo personal que la mujer tiene un llamado especial, natural, ya innato en ella. La mujer de por sí es la maestra de su casa, de por sí ya es la que direcciona a las nuevas generaciones, la que tiene esa cualidad de ser influencia en sus hijos, influencia en su casa, y que todo vaya poco a poco de manera sutil, porque no es tan impositivo, sino que es de manera sutil, encaminando a los hijos, a las nuevas generaciones, a través de la enseñanza, a través del ejemplo, a través del día a día, las lecciones diarias. Es la mujer, aunque el llamado de la Gran Comisión es para ambos, pero en casa vemos cómo la influencia de la madre es bastante marcada. Hay una influencia innata, natural, de saberse escuchar, de tener ese sexto sentido, de poder decir en este momento, doy la enseñanza, en este momento hago el llamado, en este momento enseño. Entonces, es algo innato en la mujer. Yo quiero precisar más acerca de este llamado que el maestro, realmente el ministerio de maestros, sino que me refiero a todos tenemos esa capacidad de multiplicar lo que hemos recibido. Ya hemos sido llenas para tener la unción del Espíritu Santo, estamos sujetas a Él y hemos recibido varias clases de efecto que tiene esa llenura, y eso estar sometidos al Espíritu Santo. Pero hoy vamos a aprender acerca de que vamos a poder someternos a Él, sujetarnos al Espíritu Santo para poder enseñar. Y es que es necesario llevar el mensaje y multiplicarlo. Así que, aunque no tengas un micrófono, aunque no tengas una pantalla, aunque no tengas un ministerio en sí de maestro, yo te invito para que puedas tomar mucha nota de estos pasajes que te van a respaldar en ese momento en el que tú tengas que llevar un mensaje a otros. Y primero vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. En este capítulo, todo lo que está allí está dicho por Jesús. Son palabras de Jesús. Yo tengo una Biblia de letras rojas, se llama. La Biblia de letras rojas significa que todo lo que está en rojo es palabra dicha por Jesús, dicha por el Señor. Entonces, primero vamos a ver que el Evangelio de Juan habla en este capítulo, habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué está hablando Jesús acá? Está hablando de que va a mandar a un consolador, que va a enviar al Espíritu de Dios, pero enfatiza en algo que Él va a hacer en nosotros. Y en el verso 26 dice la palabra, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Él va a enseñarles a ustedes todas las cosas y también les recordará todo lo que yo les he dicho. Hay 2 cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros.
no es solamente en el pastor, no es solamente en la pastora, no solamente en el profeta, es en todas las personas que creemos en el Señor y que en algún momento vamos a tener enfrente a alguien que va a necesitar una palabra, que va a necesitar una palabra directa del Espíritu Santo y tú tienes que ser ese canal que el Señor use. Y dice la palabra entonces que está el Espíritu de Dios, el Consolador, que fue enviado por el Padre, que está con nosotros y que entonces Él nos va a hacer dos cosas, enseñar y recordar. Dos cosas importantes, enseñar, revelar, mostrar, eh, hacernos que la palabra se impregne en nosotros, hacer que cuando tú leas la palabra de Dios, la hagas tuya y puedas transmitirla y puedas explicarla y puedas responder a dudas y puedas responder a preguntas que te puedan estar haciendo, incluso tus propios hijos. Y entonces vas a poder, dice la palabra, Él nos va a enseñar a nosotros para que nosotros seamos después los multiplicadores de esa palabra. Pero también nos va a recordar, y Él no puede recordar algo que no esté depositado ya en nosotros. Es decir, el recordar significa que ya se te ha dicho, que ya lo has leído, que ya lo conoces, que ya lo has aprendido y que solamente te va a recordar y a refrescar ese conocimiento. Entonces, por supuesto, parte de poder ser sometidos al Espíritu Santo para poder enseñar, significa también ser lectores de su palabra, mantener comunión con la palabra de Dios, mantener la lectura de la palabra de Dios. No solamente mujeres de propósito, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino tener una lectura sistemática, una lectura constante, que te propongas leer todo un libro, que te propongas ya no leer aisladamente pasajes uno aquí y uno por allá, o cuando se te necesites, buscas uno que tú quieras recordar, sino realmente leer por completo, por lo menos un libro, mantener esa lectura, mantener esa comunión con la palabra, mantener esa forma de tener una comunión con su palabra. ¿Para qué? Porque eso es lo que nos va a recordar el Espíritu Santo cuando tengamos enfrente a alguien que necesite una palabra de parte del Espíritu de Dios. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que está el Espíritu de Dios en ti y Él te va a enseñar. Él es tu maestro. Él es el que te enseña las cosas y también te va a recordar la palabra de Dios, te va a recordar todo lo que se ha dicho. Y entonces esto viene a hacer una mancuerna con el Espíritu Santo, tú trabajando con el Espíritu Santo unidos para poder llevar ese mensaje, esa palabra oportuna en el momento indicado. Vamos a ir a Nehemías, el profeta Nehemías, en el capítulo 9, verso 20. Nehemías, capítulo 9, verso 20. Dice la palabra, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos. En el 23 dice, multiplicaste los hijos. Esto es Esdras confesando los pecados de Israel, pero dentro de todo lo que Esdras confiesa, porque él se arrepiente, porque estaban apenas levantando los muros, volviendo otra vez a reedificar la ciudad, volviendo otra vez a recordarle al pueblo la palabra de Dios. Era necesario enseñarle y el maestro Esdras toma la palabra y empieza otra vez ese proceso de enseñarle al pueblo de Dios sus mandamientos, porque no podemos edificar algo físico sin edificarnos por dentro primero. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Necesitamos tener cimientos fuertes para poder construir cualquier cosa que queramos. No sé, tal vez una visión, tal vez un ministerio, tal vez una empresa, lo que el Señor te está entregando como gobierno para que tú puedas progresar de manera física, no sé, quizás un proyecto de vida, un proyecto familiar. No podríamos construir algo
si no tenemos un cimiento por dentro, si nosotros no estamos bien cimentados, si nosotros, los que estamos levantando otra vez las murallas, otra vez los muros, otra vez reconstruyendo, no tenemos esos cimientos. Entonces, Nehemías y Esdras trabajan juntos, uno reconstruyendo el templo, uno reconstruyendo la ciudad y otro enseñando desde adentro la palabra. El maestro Esdras sabía lo importante que era la palabra de Dios para el pueblo, que se habían olvidado, que las nuevas generaciones lo ignoraban, y esto está pasando el día de hoy. Ahora las nuevas generaciones ya no conocen la palabra. Los nuevos jóvenes ya no están interesados en su palabra. Se está levantando una generación aislada completamente de los lineamientos del Padre, de la palabra de Dios. Y esto es triste porque sabemos que fuera de lo que Él nos diga, fuera de sus indicaciones, estamos perdidos, estamos ausentes de su espíritu y podemos ir a equivocarnos fácilmente. Por lo tanto, dice este pasaje, Nehemías, acá en este verso 20, está hablando de Esdras y está recordando cómo el Señor manda a su espíritu. Y manda a su espíritu para enseñarles, y también dice la palabra que había un sustento material, pero también necesitaban un sustento espiritual, un sustento de la palabra, un sustento de la Torá, un sustento de lo que Dios había establecido, de sus mandamientos, de sus indicaciones. No solamente les permitió comer el maná, no solamente les dio alimento físico, sino que también alimento espiritual. Ustedes saben que la palabra de Dios es ese alimento espiritual que todos necesitamos. ¿Cuántas personas hay a tu alrededor que están desnutridas espiritualmente, que están necesitadas de una palabra, que estamos viendo que están equivocados y necesitamos llevarles esa palabra que corrija, que de esperanza, de corrección, que los anime, que los fortalezca? Y eso lo necesitamos a través del Espíritu Santo. Sometidas a Él, vamos a poder recibir la enseñanza primero de manos del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo les enseñaba. No solo hizo que el calzado no se acabara, que la ropa no se desgastaran, que sus pies no se hincharan. Todas las necesidades están cubiertas. Si se dan cuenta, a la par de las necesidades cubiertas está la necesidad de ser enseñados por el Espíritu Santo. Una vez enseñados por el Espíritu Santo, estamos listos para multiplicar, para volver a instruir. Entonces el Espíritu Santo es el que nos instruye primero a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo es tu maestro. El Espíritu Santo es el que establece los mandamientos en nuestras vidas, los sella en nuestro corazón, nos lo recuerda en nuestra mente en cada momento cuando lo necesitamos. Así que el Espíritu Santo es el que juega este papel fundamental en la enseñanza. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 19. Mateo capítulo 10, verso 19 al 20. Aquí es un capítulo muy interesante porque está con la elección de los 12 apóstoles, luego la misión que les da a los 12 y las preocupaciones venideras. Dentro de las preocupaciones, dice que habían, porque los estaba encomendando, los estaba eligiendo a los 12 y los estaba mandando de dos en dos y les estaba dando esa misión de ir y enseñar, llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio de Dios. Pero entre las preocupaciones está más cuando os entreguen, no se preocupen, o sea, cuando ustedes los vayan a capturar por lo que están haciendo, cuando se las vean difíciles ante una encrucijada, ante ante unas preguntas incómodas, porque van a llegar las preguntas incómodas. Entonces, dice, no se preocupen por cómo o qué van a hablar, ni cómo lo van a decir, ni qué van a hablar. No se preocupen por eso, porque en aquella hora les será dado lo que habéis de hablar. Es decir, va a ser directamente una palabra puesta por Dios en ustedes. Porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. Cuando hablamos la palabra de Dios, debemos de desajenarnos nosotros
y decirle al Espíritu Santo que Él sea el que hable a través de nosotros, que Él sea el que tenga las palabras precisas, que Él sea el que tome control de nuestra boca, que no sea nosotros, ni nuestro leal saber ni entender, ni nuestras ideas personales, ni nuestros sentimientos, sino que sea el Espíritu Santo el que lleve ese mensaje directamente, porque Él es el único que sabe la necesidad, que conoce el caso, que sabe perfectamente hasta lo más profundo de la persona, las necesidades de las personas, los pensamientos, lo que hay en su corazón, sus heridas, sus necesidades. Cuando Él conoce la situación, va a dar la palabra necesaria para esa circunstancia. Va a dar la palabra correcta. Por eso a veces no entendemos por qué el Señor nos cambia a veces el contenido. Nos preparamos para una cosa y terminamos hablando de otra o enfatizando en algo más. O quizás a veces decimos, necesitamos prepararnos mucho para esto. Pero no, en realidad no. Comunión con el Espíritu Santo. En realidad es más comunión, más que teología, más que ideas del hombre, es lo que el Espíritu de Dios ponga en nosotros para comunicarle a los demás. Es necesario que nos dejemos llevar y ser sensibles a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo para que podamos ser ese canal correcto. Dice, no se preocupen, le dice Jesús a los discípulos, por cómo lo van a hacer, cómo van a hablar, ni qué van a decir. El Espíritu Santo es el que les va a decir qué hacer. Se les va a otorgar la palabra. Se les va a dar en ese momento la palabra. Y también dice, porque no son ustedes. No son ustedes los que hablan. Es el Espíritu de Dios que habla a través de ustedes. El Espíritu del Padre que habla en ustedes. Así que esto es hermoso. Por eso es que la palabra de Dios es la única que edifica. Es la única que transforma, la única que vivifica, la única que uno cuando sale de escuchar esa palabra enseñada por alguien o esa palabra transmitida, uno dice, wow, esa palabra era para mí, me tocó, me edificó, me fortaleció, me llenó de fe. Es diferente a escuchar solamente un discurso motivacional de un psicólogo, de un conferencista, de un animador o una persona un coach. Es diferente escuchar palabras de hombres que quizás son edificantes, quizás podrían enseñar un poco, quizás nos dan algunos tips de vida, pero no es tan transformadora como la palabra misma venida del Espíritu Santo, la palabra que viene directamente del Espíritu. Por eso lo más que tenemos que hacer, lo más importante es estar conectadas al Espíritu, sujetas al Espíritu, para poder llevar esa palabra de bendición. Vamos a ir a Marcos, capítulo 13, verso 11. Marcos, capítulo 13, verso 11. Aquí Jesús está hablando, son palabras de Jesús también. Y él está hablando de la destrucción, está hablando la destrucción del templo, está hablando de los últimos tiempos, de los últimos tiempos. Y dentro de eso les dice esta palabra en el verso 11, capítulo 13, verso 11. Pero cuando os trajeren para entregarles, no se preocupen por lo que van a decir, ni lo que piensan, sino lo que les fuere dado en aquella hora, eso van a hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de Dios. Es decir, no se preocupen tanto por qué gran oratoria, por qué gran estudios teológicos puedan tener. Preocúpense por estar conectados con el Espíritu Santo. Preocúpense por estar conectados con el Espíritu de Dios. He escuchado a predicadores que quizás les cuesta expresarse, les cuesta tener una oratoria correcta, pero la palabra que están diciendo edifica tanto, transforma tanto. La palabra trae una unción tan profunda que termina tocando el corazón. Y es que no es tanto la palabrería humana, sino es lo que el Espíritu de Dios tiene preparado para ese momento, para esa persona, para esa circunstancia, para ese tiempo. Por eso hay que estar preparados. ¿Preparados en qué? En conexión con el Espíritu Santo y preparados en la lectura de la palabra. Él nos recordará, Él nos enseñará, Él nos dirá qué contestar, qué decir, qué callar, cómo decirlo. Él sabrá
que poner en nuestra mente y nuestro corazón para poder transmitirlo. Es importante dejarnos usar por el Espíritu Santo. Es importante conectarnos con Él, porque va a llegar el momento en que lo necesitemos, en que podamos transmitir una palabra de verdad que inspire. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, verso 12. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 12. Dice la palabra, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que van a decir. Miren cómo enfatiza cada evangelio. Cada evangelio, ya dijo Mateo, Marcos, Lucas, ya están enfatizando lo que Jesús, las instrucciones de Jesús para ellos fueron, no se preocupen por lo que van a hablar. El Espíritu de Dios les va a dar a conocer la palabra. Les va a decir qué es lo que van a hablar. No se preocupen por eso. Ellos recibieron mucho conocimiento por parte de Jesús, tanto en la preparación previa a la muerte y crucifixión, a la resurrección, como después de haber resucitado. Jesús también les enseñaba, dice, sobre el reino. 40 días estuvo Jesús enseñándoles sobre el reino de los cielos. Ellos recibieron una palabra directa de Jesús, pero les decía, no se preocupen por todo, vamos a ponernos en manos del Espíritu de Dios. No están solos. No van solos, no van desarmados, van con la unción del Espíritu Santo. Así que yo hoy quiero hablarle a la pastora Gloria para decirle ánimo, porque el Espíritu de Dios está con usted. No se preocupe por lo que va a hablar. ¿Cómo lo va a decir? Usted está ungida por el Espíritu Santo. Él pondrá en su corazón y le recordará la palabra exacta, acorde a la necesidad de las personas que están delante de usted, acorde a las necesidades de las personas que están escuchando esa palabra. Es Él el que conoce el problema, es Él el que conoce la necesidad y la va a suplir. Esa es su voluntad. Esa es la voluntad del Espíritu Santo, que todos recibamos esa palabra de aliento. Y qué bonito ser parte de ese trabajo que hace el Espíritu Santo, ser esos instrumentos multiplicadores de su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Vamos a ir a Primera de Juan. Esta es carta. Capítulo 2, verso 27. Dice, pero la unción de ustedes, pero la unción de vosotros, que ustedes recibieron de Él, permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella, ustedes han sido enseñados y permanecen en Él. Me encanta esta palabra. Me encanta esa palabra porque habla de una unción de enseñanza. Una unción que está en nosotros, que ya nos ha sido enseñada, dice la palabra. Una unción que nadie más nos va a enseñar, va a ser el Espíritu de Dios. Qué bueno es tener momentos de estudio bíblico. Eso es extraordinario. Me encanta aprender de los libros de autores cristianos. Me encanta leer y escuchar prédicas y enseñanzas de otras personas. Sin embargo, la enseñanza del Espíritu Santo, esta unción de enseñanza del Espíritu Santo ya está en nosotros. Dice la palabra que esa misma nos ha enseñado, es verdad, no es mentira, y que permanece en nosotros. Así que quiero invitarlas hoy a tener esa disposición al Espíritu Santo. Yo sé que a veces se nos presentan momentos en el que tenemos que llevar esa palabra. Así que hoy te invito para que puedas conectarte con el Espíritu Santo, someterte a Él y estar consciente de que Él va a hablar a través de ti. Él va a traer el mensaje de restauración, Él va a traer el mensaje de bendición, ese mensaje de sanidad, lo que el Señor, la voluntad que Él tiene para ese momento, para esa persona, lo va a hacer a través de ti. Solo cree que lo que ya Dios ha puesto en ti es esa unción de enseñanza, es esa unción que está depositada ya en ti y que necesita que creamos en ella y activemos. ¿Se acuerda que hace unos programas atrás
Dios nos ponía en el corazón que ya estaba llegando el tiempo. Este es el tiempo en el que Dios va a despertar dones, va a despertar unciones, va a despertar carismas, va a despertar talentos que estaban amarrados por nosotros o quizás ya fueron entregados, pero estaban adormecidos. Hoy el Espíritu Santo dice, yo voy a activar esa unción depositada ya en ti. Ya permanece en ustedes, está lista y ya ha llegado el tiempo de usarlas. Así que creamos, solo ten fe, solo confía y déjate usar por el Espíritu Santo. Solo confía y hazlo. Solo confía y activa tu boca para poder llevar ese mensaje a las personas que más lo necesitan. Vamos a ir al segundo momento de la palabra de hoy, que vamos a hablar que aparte de enseñar, también necesitamos discernir. Es cierto, estamos ya enseñando, estamos ya con la unción, pero también necesitamos discernimiento. Y el discernimiento no es más que la capacidad de distinguir, de tener un mayor entendimiento de las cosas, de poder escoger. Cernir es cuando en una caja con una malla, con unos agujeros, como colador, ponen la arena, los constructores, y empiezan a moverla y tiran las piedras que quedan en el colador, porque esas no pasaron, porque esas son las grandes, y pasa únicamente la esencia, lo más finito, lo que sí va a servir. Eso es cernir, que de ahí viene la palabra discernir, que no es más que la capacidad de distinguir. Saco lo que no está bien y me quedo con lo puro, con lo que es bueno. Y vamos a ir a Primera de Corintios, porque aquí el Espíritu Santo es el que nos enseña mucho acerca del discernimiento. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Dice la palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a conocer revelaciones que nadie más los ha tenido. El Espíritu Santo quiere darnos a conocer principios de vida, cosas que nadie más ha sido revelado, que nos va a mostrar y que entonces dice a través del Espíritu Santo, porque Él lo escudriña todo. Escudriñar es ir más profundo. Escudriñar no es quedarse por la superficie nadando, no, es ser más submarinos que botes, es ser más submarinos, ir más profundo de sus aguas. Ir escudriñar es ir más allá. Y Él es un experto en escudriñar. Y dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña bien. Él no se queda con las apariencias, no se queda por encimita. Él va más allá de lo que imaginamos. Aún lo profundo de Dios. A ver, ¿quién quiere conocer las profundidades de Dios? ¿Quién quiere empaparse de las profundidades, lo que Dios tiene para nosotros? Él lo quiere dar a conocer, pero necesita personas sujetas a su espíritu para que podamos ser esos recipientes dispuestos, preparados para ese vino nuevo. Esos odres viejos que no aguantan, que están ya rotos porque el vino nuevo no lo soportan. Así que el vino nuevo viene a ser, viene a necesitar odres nuevos, preparar la vasija lista para lo que se va a depositar, y es profundo, y es grande, y es escudriñado, y es discernido por el Espíritu Santo. Y dice la palabra entonces que vienen revelaciones, vienen entendimiento, un mayor entendimiento de lo que Dios está haciendo. Vamos a leer el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es decir, aún las cosas que el hombre necesita, que el ser humano necesita, hombres y mujeres necesitamos, jóvenes y ancianos, todos. ¿Quién más conoce las necesidades más profundas sino el Espíritu de Dios que habita en nosotros, que mora en nosotros? ¿Quién va a conocer las necesidades del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién más conoce lo profundo del Padre? El Espíritu de Dios. Ya lo dijo Jesús, Él les va a enseñar las cosas que el Padre les tiene a ustedes.
Dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién quiere saber qué Dios tiene para nosotros? ¿Quién quiere saber qué Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para este tiempo? Ya estamos terminando este año, ya poco falta, no sé si ya estás planeando qué va a pasar, qué metas vamos a señalar para el año 2025, qué vamos a hacer, qué quiere Dios, qué nos va a conceder, cuáles son los planes de Él para nosotros, cuál es su propósito, qué nos va a revelar, qué nos va a mostrar, qué quiere que hagamos. ¿Le has preguntado tú? Porque el Espíritu de Dios conoce lo más profundo de Dios y Él es el único que nos puede revelar para que sepamos, dice, lo que Dios ha concedido, lo que Dios ya te concedió, lo que Dios ya te otorgó, el Espíritu Santo lo sabe. A veces preguntamos, no sé qué hacer en estas circunstancias, no sé cómo actuar, no sé, no. Las circunstancias nos oscurecen el panorama y empezamos a tener la dificultad para tomar decisiones o hacer las cosas correctamente. Pero dice el Espíritu Santo, yo sé lo que Dios quiere para ti. Y el verso 16 de ese capítulo dice la palabra, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pregunta, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que tú tienes la mente de Cristo. Ya no quiero que digas más, no entiendo la palabra, yo la leo y no la entiendo, no la entiendo. No, porque de ahora en adelante la vas a comprender, la vas a escudriñar, vas a ir a lo profundo del mensaje de Dios, porque está el Espíritu de Dios que te enseña, porque está el Espíritu de Dios que te recuerda, porque Él habita en ti, porque le escudriña los corazones, porque va hasta lo profundo del conocimiento de Dios, porque te ha otorgado la mente de Cristo. Qué hermoso es saber que acompañada de Él podemos llegar a comprender los pensamientos más altos del Señor. Él es el que tiene los pensamientos más altos. El Espíritu entonces es el que examina lo más profundo de Dios y tenemos que tener en claro y acudir a Él cuando tengamos confusión de algo, cuando algo no esté claro, cuando no estés tan segura, cuando tengas dudas. Ve, pregúntale a la persona correcta, que es el Espíritu Santo. El punto número 2, el Espíritu conoce los pensamientos de Dios. Vamos a ir a Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 55, en el verso 8 al 9. Isaías 55, 8, dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué tremendo es esta enseñanza. Definitivamente a veces nos queremos quedar con lo bajito, nos queremos quedar con lo que nuestros ojos ven, con lo que palpamos, con las circunstancias de este mundo, lo que nos ofrece este mundo, estas limitaciones. Pero el Señor dice, mira, así como son los cielos, así es de alto mis caminos para ti. Tengo caminos que yo quiero que camines y esos son muy altos, muy grandes, muy extensos. Quiero más para ti, dice el Señor. Tengo más para ti. No se ha acabado mi misericordia, no se ha acabado mi palabra, no se ha acabado mi revelación para ti. No estás en escasez porque son grandes mis caminos para ti y mis pensamientos, wow, mis pensamientos no se comparan a los tuyos, no se comparan a los míos, porque a veces nuestros pensamientos se aturden de tanto que queremos pensar, de tanto que queremos hacer, de tanto que vemos que no se logra y vemos que nuestras fuerzas se acaban. Y entonces nuestros pensamientos se vuelven enemigos nuestros. Pero dice el Señor, no, 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 mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Así que esto nos dice a quién tenemos que acudir para poder conocer lo que realmente Dios quiere para nosotros. El Espíritu de Dios entonces conoce esos pensamientos y nos los quiere mostrar, nos los quiere dar. Vamos a ir al Salmo capítulo 92, verso 5. Salmo 92, 5. Y dice la palabra, cuán grandes son tus obras, oh Señor.
Muy profundos son tus pensamientos. Mira, esto me recuerda cuando se reúne un sacerdote con Jesús. Se reúne el sacerdote con Jesús y le pregunta y empiezan a hablar del reino, cuál es el mensaje. Jesús le empieza a enseñar a Nicodemo, Nicodemo, un gran conocedor de la palabra, un principal de la sinagoga, un hombre muy sabio y erudito en la palabra, conocía mucho de Dios, de la palabra. Sin embargo, lo que Jesús le estaba transmitiendo en ese momento que le dijo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu nuevamente, que vuelvas a nacer para poder entrar en el reino de Dios. Entonces se le pregunta, ¿cómo voy a volver a nacer? Yo no puedo volver al vientre de mi mamá. Y esto no puede ser, yo ya soy viejo, no puedo volver al vientre y volver a nacer. Entonces Jesús le dice, yo no estoy hablando de eso, tus pensamientos no son mis pensamientos, mis planes no son tus planes, la forma en que tú te lo imaginas no es la forma en que yo trabajo. En realidad le dijo, necesitamos nacer nuevamente a través del Espíritu de Dios. Allí está la grandeza. Allí está lo que tú necesitas, lo que no se te ha revelado hasta el momento. Allí está la solución. Allí está la respuesta. Entonces son muy profundos los pensamientos de Dios, pero el que está unido al Espíritu los va a comprender, los va a discernir, va a tener entendimiento, va a tener la mente de Cristo. Primera de Corintios, y con esto vamos a ir terminando. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo nos permite tener un entendimiento de cómo actúa Dios, que no es la misma forma que nosotros nos imaginamos. Herodes le decía a Jesús, yo puedo liberarte, puedo salvarte de la cruz. Jesús le decía, mi reino no es como este reino, no es de este mundo. Si fuera de este mundo ya habrían mandado un ejército a liberarme. Judas se equivocó precisamente porque quería que Jesús fuera un revolucionario, que tomara el poder de Roma. Y Jesús no venía a eso. No venía a instaurar un reino como el de los hombres. Él venía a instaurar el reino de los cielos y así lo hizo. Entonces, lo que nosotros entendamos no tiene que estar acoplado a este mundo, sino al actuar de Dios. Vamos a entender cómo actúa Dios. Vamos a entender los propósitos de Dios que son más altos que los nuestros. A veces no es lo que nosotros queremos, no es la forma que queremos, sino que su propósito es mayor y siempre va a ser la mejor opción para nosotros. Vamos a entender su palabra, vamos a entender lo que nos ha concedido por su gracia. Hay personas que saben la Biblia, conocen la Biblia, pero no han entendido la gracia, lo importante de la gracia. Pecan, confiesan y empatan. Ellos creen que jugando con la gracia de Dios de una y otra vez cometer lo mismo, están, están libres de toda consecuencia o están libres de poder acudir otra vez a la gracia de Dios y lo tratan como un juego. En realidad no han entendido cuál es la gracia de Dios, de qué se trata la gracia y cuál es mi comportamiento a partir de que he recibido esa gracia de parte de Dios. Las enseñanzas del Espíritu Santo, por lo tanto, son verdad y y siempre van a estar en alturas espirituales, en profundidades espirituales. Entonces, el discernimiento espiritual es precisamente juzgarlo todo con el lente del Espíritu Santo. Es juzgarlo todo y acudir al Espíritu de Dios para preguntar, para consultar, para que Él te lo revele, para que Él te lo muestre, para hacerte sensible, para activar la mente de Cristo en nosotros, para que, para que nosotros podamos entender las cosas que para el mundo son locura, ya lo decía Jesús. La cruz, perdón, Pablo decía, la cruz para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Para muchos allá afuera no comprenden cómo es que un padre va a sacrificar a un hijo en una cruz.
¿Cómo es que un padre va a permitir que aún orando Jesús en el Getsemaní no evitara la cruz del Calvario? Para muchos eso es una locura, seguir a un Jesús crucificado, que quizás para muchos parece perdido, pero en realidad sabemos nosotros que Él resucitó entre los muertos, que está sentado a la derecha del Padre, que fue glorificado, que es el único que ahora merece toda gloria y toda honra, el único digno de abrir los sellos, de abrir los rollos, el único digno, el juez, el salvador del mundo, a que a través de Él es el único camino para llegar a la salvación y a la vida eterna. Entonces, cuando vemos la consecuencia de todo lo que el Padre permitió y el Hijo obedeció, podemos entender en nuestro espíritu, conectados al Espíritu de Dios, de qué se trata la cruz, de qué se trata nuestra fe. Quizás es locura para algunos, pero para nosotros ese es el poder de Dios. Así que vamos a terminar esta oración orando, esta clase orando precisamente para que podamos sellar esta palabra y permitir que el Espíritu de Dios tome de nosotros lo que necesite, quite de nosotros lo que necesite, active nuestra mente para que podamos tener esos pensamientos más profundos, discernir mejor lo que Él nos está mostrando. Así que, Padre, gracias te damos. Gracias por este momento que nos permites recibir de tu palabra, aprender de tu Espíritu Santo, hermoso Espíritu de Dios, Santo Espíritu, que nos pueda enseñar cada día de tu palabra, que nos puedas cautivar con tu palabra, empápanos de tu palabra, apasionanos por ella. Permítenos, Señor, deleitarnos en ella, como dice el salmista, deleitándonos en ti, Señor, a través de tu mensaje, a través de tu palabra. Espíritu de Dios, estamos activando nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra, para que la enseñanza se quede impregnada en nosotros, para que todo lo que tú tienes que decirnos y enseñarnos, aquí estamos, Señor, receptivos a ti, Espíritu de Dios. Asimismo, que nos puedas dar la palabra oportuna en la necesidad, en el momento justo, en el momento de la necesidad podamos llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que edifique, una palabra que corrija si es necesario, una palabra que enseñe de ti, que te conozcan a ti. Solo somos un instrumento, solo somos un canal. El que da el depósito eres tú, la gloria te la llevas tú, el mensaje es tuyo, la verdad está en ti, Señor. Creemos precisamente que todo lo que tú nos enseñas es verdad y en ello nos aferramos. Y no nos preocuparemos más por lo que vamos a hablar y por lo que vamos a decir, porque eres tú el que va a hablar a través de nosotros. Eres tú tomándonos a nosotros, Señor, como ese canal, como esa vasija de barro en el que tú depositas tu revelación, que tú depositas tus pensamientos, que tú depositas, Señor, esos pensamientos más altos que los nuestros. Bendito Dios, tú que escudriñas todo, Señor, escudriña nuestros corazones, llena nuestras necesidades, llénanos de ti y permítenos, Señor, llenar a otros de lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarse siempre, por ver también en nuestro canal de YouTube estos programas. Ahí los vamos a estar subiendo para que estén pendientes. Y bueno, no se alejen de su teléfono, de sus pantallas, porque vamos a tener el en vivo de Rehoboth Ora. Acompáñenos, por favor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.